profesor. El tema que nuestro grupo ha cogido, el grupo 5, es los principales determinantes de la inflación durante el periodo 2011 a 2021. Para esto, tenemos el por qué hemos escogido este tema. Como sabemos, es decir, la justificación, como sabemos, la inflación tiene una relevancia muy importante debido a que es la variable esencial para ver el nivel de precios en los bienes y servicios. Por ende, profundizaremos en sus principales determinantes en nuestra economía. Esto en base a la literatura que hemos revisado, no solamente sobre nuestro país, sino sobre otros países. Esto nos ayudó a poder escoger las variables independientes que logran esto. Y con este trabajo analizaremos el efecto de estas en la variable independiente escogida con lo que hemos aprendido en el curso, en base a las pruebas econométricas que hemos enseñado. Gracias, profesor. Ahora pasaré a explicar sobre los objetivos y la justificación del trabajo. El objetivo general es explicar la relación de las variables independientes elegidas sobre la inflación en el Perú en el periodo del año 2011 al 2021. El objetivo específico es identificar cuál de las variables independientes utilizadas en el modelo tiene una mayor relevancia a explicar la variable dependiente, para poder así corroborar si la tasa de interés es el mejor instrumento de política monetaria a implementar. La justificación es la relevancia que posee la inflación es esencial para el ajuste de los precios de los bienes y servicios en el mercado. Es por ello que se considera fundamental conocer cuáles son los determinantes del nivel inflacionario de la economía peruana. Recordemos que una información anticipada de los movimientos de la curva de inflación permitirá a la economía peruana adquirir una mejor reacción frente a diferentes fluctuaciones presentadas de la tasa inflacionaria. Por ende, el presente trabajo buscará responder qué variables desempeñaron un rol importante en el comportamiento de la tasa de inflación durante el periodo del año 2011 al 2021. Muchas gracias. En el tercer punto de hipótesis tenemos que la hipótesis general nos dice que las variables exógenas elegidas para el trabajo eh, influyen en la inflación peruana durante el periodo 2011 al 2021. Y tenemos hipótesis específicas. En la primera nos dice que la tasa de interés es la variable que presenta el mayor efecto sobre el nivel de inflación peruana de 2011 al 2021. Y como segundo tenemos que el gasto público no presenta efecto alguno sobre la inflación en el caso peruano durante el 2011 al 2021. Nuestro modelo econométrico elegido es una estimación de mínimos cuadrados ordinarios en el cual hemos seleccionado como variable dependiente a la inflación y como variable independiente al gasto público, al tipo de cambio, a la liquidez de las sociedades creadoras de depósito y la tasa de interés. Para empezar, hemos realizado una regresión inicial que nos permita identificar la existencia de la multicolinealidad en algunas de nuestras variables, donde se obtuvieron resultados no satisfactorios, dado que la liquidez total presenta problemas de multicolinealidad. Por ende, para realizar la corrección correspondiente, hemos optado por crear una variable logarítmica a partir de la liquidez total, es decir, que expresa la tasa de crecimiento de liquidez total. Esta decisión es alabada y respaldada por la literatura implementada, dado que consideran que la tasa de crecimiento de dinero juega un rol importante para la explicación del nivel inflacionario. Por ende, una vez añadida dicha variable en nuestra regresión, se ha logrado corregir el problema de multicolonialidad, obteniendo un PIB menor a 10. Posteriormente, mediante la prueba de Q-sum al cuadrado, se logró identificar la existencia de un punto de quiebre, el cual se trata del primer trimestre del año 2017, periodo que está estrechamente relacionado con el shock económico producido por el fenómeno del Niño en aquel entonces. Para realizar la corrección correspondiente, hemos creado una variable dicotómica, la cual hemos multiplicado con la variable no significativa, gasto público, para luego introducir dichas variables en nuestra regresión. Luego, mediante la prueba de Ramsey, hemos logrado determinar la especificación de nuestro modelo,
donde se concluyó que no se han omitido variables explicativas relevantes, dado que la probabilidad obtenida en la prueba de Ramsey fue mayor al 5%. La siguiente prueba es para analizar el cumplimiento del supuesto de homocedasticidad. Para esto se realizó la prueba de White, y al obtener una probabilidad mayor al 5%, se concluyó que se cumplía con el supuesto mencionado anteriormente. La última prueba es para analizar la presencia de procesos autorregresivos y de medias móviles. Y al observar el correlograma, se identificó que tanto la correlación como la correlación parcial de los residuos diluían. Por lo tanto, se presumió que se trataba de un proceso ARMA de orden 1. Luego de realizar la regresión ARIMA, se encontró significancia estadística para AR1 y MA1. Por lo tanto, estos procesos deben considerarse en el modelo final. Considerando estas correcciones, se llegó a un modelo corregido presentado en la tabla 1, cuyas variables independientes son la liquidez total, el tipo de cambio, la tasa de interés, el gasto público, una dicotómica correctora y el producto de esta dicotómica con el gasto público. Asimismo, se consideró un proceso ARMA de orden 1. Finalmente, filtrando las variables insignificantes, el modelo incluye como variables independientes al tipo de cambio, la tasa de interés y la dicotómica correctora. Todo esto considerando un proceso ARMA de orden 1, tal como se muestra en la tabla 2. Ahora pasaremos a las conclusiones, las cuales son las respuestas a las hipótesis planteadas inicialmente. En respuesta a la hipótesis general, se puede concluir que las variables exógenas elegidas inicialmente no influyen en la inflación peruana a lo largo del periodo determinado, pues a pesar de que la prueba global muestra significancia conjunta, se detectaron otros problemas que afectan a los supuestos, los cuales quitan veracidad al modelo inicial y a sus resultados. Por el lado de las hipótesis específicas, se rechaza que la tasa de interés es la variable que presenta mayor efecto sobre la inflación y no se rechaza que el gasto público presenta un efecto nulo sobre la inflación. Y finalmente pasaremos con las recomendaciones, las cuales, siguiendo nuestro análisis, son que podemos afirmar que la tasa de interés es un buen instrumento de política monetaria en regímenes de metas de inflación, dado que la relación encontrada es negativa y significante. Asimismo, dado que en nuestro modelo las variables independientes explican en poca magnitud los cambios en la variable dependiente, se recomienda utilizar otras variables para futuras investigaciones.